Sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidas aquí al Rincón del Padre Inocencio Llama, en el que semana a semana nos va ayudando nuestro camino hacia el cielo. Hoy una semana para la Iglesia y para el mundo de alegría, de gozo. ¿Verdad que sí, Padre? Es así, es una alegría inmensa de la iglesia entera y de todos los que tienen fe y buena voluntad. Evidentemente se oró mucho, es sumamente importante. Recordemos que es una de las cosas más importantes que instituyó Jesucristo. La iglesia, y dentro de la iglesia los apóstoles, y dentro de los apóstoles Simón Pedro, ¿verdad? Al Papa, evidentemente. De manera que sin esto no podemos funcionar en el mundo según el plan de Dios. Y podemos luego comenzar quizá con eso, pero haremos una oración primero, ¿te parece? Me parece fantástico, pues ya intuís la enseñanza de hoy, que son las palabras que tantos días hemos esperado desde que nos dejó el Papa Francisco. Habemus papam, ¿verdad que Habemos sí? papa en el Pues latín, que en significa latín, tenemos papa. pues con Sí, una oración empezamos. sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, has querido que tu pueblo ore por el Papa. Hemos orado en todas estas semanas por los cardenales, recordando cómo cuando Pedro estaba preso en la cárcel, en las manos de Herodes, el pueblo cristiano oró y mandaste un ángel que, aunque había 16 soldados allá amarrando a Pedro en la cárcel con cadenas, mandaste un ángel que abriera las puertas y Pedro salió libre por la oración del pueblo de Dios. Si nos lo dices en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Por eso hoy comenzamos también esta oración agradeciéndote a ti, Jesús, al Padre Celestial y al Espíritu Santo, por la Iglesia y también por el nuevo Papa. Y te pedimos que en este momento lo ilumines, lo guíes y también a nosotros nos dé la actitud correcta que tú quieres que tengamos sobre él, porque ese es un plan para que el reino se extienda hasta los confines de la tierra. Pedimos también la intercesión de San Pablo y de San Pedro. Digo, San Pedro y San Pablo son los apóstoles a quienes está consagrado mi sacerdocio. Y sobre todo, pues, San Pedro, que es el que instituiste Jesús. Por eso pedimos, San Pedro intercede por esta conferencia y también por este Papa, para la gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces he preguntado, cuando me toca predicar, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y claro, el pueblo conoce más o menos los evangelios y dicen, bueno, Jesús predicó la palabra, perfecto. Expulsó demonios, perfecto. Hizo milagros, muy bien. Lo más importante que hizo Jesús fue morir por nosotros en la cruz y resucitar de entre los muertos. Pero muy poca gente responde que hizo una cosa muy importante, que es instituir la iglesia. Y entre la iglesia luego escoger a Simón, le cambia el nombre de Pedro, ¿verdad? Entre los apóstoles. Dice que desde el inicio de la publicación, no de la vida pública, pero empezó Jesús a predicar, se rodeó de discípulos inmediatamente. Y luego de entre esos discípulos escogió 12, los 12 apóstoles. Y luego escoge a Simón y le dice, tú eres Pedro, le cambia el nombre, eres piedra, eres roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia no más. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, quien instituye la iglesia no es Pedro, no es Pablo, no es Constantino, es Jesucristo. Ah, ¿y para qué instituye Jesucristo la iglesia? Pues para que lleve hasta los confines de la tierra la salvación que Él mereció. Y no solo hasta los confines de la tierra desde el punto de vista del lugar,
sino por todos los tiempos. Ya son más de 2000 años, ¿verdad? Y se ha extendido, aunque eran 12 los apóstoles, se ha extendido la iglesia y el reino de Jesucristo. Pues Jesús muere el Viernes Santo, nos da la salvación, resucita el domingo, como digo yo, ajá, y ahora, ¿quién va a llevar esa salvación hasta los confines de la tierra? Pues la iglesia. Por eso la iglesia es una institución, pero es más que una institución, ¿verdad? Es una comunidad fundada por Jesucristo. Primero, para que tenga la salvación. La iglesia es un vaso de barro en el sentido de que está hecha por seres humanos, frágiles, débiles, pecadores, ¿verdad? Aunque también hay muchos santos. Caminas en santidad, ¿verdad, Jordi? Me imagino en este momento. Bueno, tratamos de caminar en santidad. Solo la Iglesia Católica tiene millones y millones de santos, claro, porque tenía la salvación que Jesucristo mereció en la cruz. Entonces la Iglesia es también santa, es una santa católica y apostólica. ¿Por qué razón? Porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. El corazón de la Iglesia es la Virgen María. Por eso la Iglesia es santa. Sin embargo, acoge a los pecadores, porque exactamente para eso está instituida. Así como Jesús se buscaba a los pecadores, cuando lo buscaban recibía a los pecadores y lo criticaban por eso, porque comía con pecadores. Y él dijo, es que son los que necesitan. Y puso un ejemplo, el médico va donde están los enfermos. Yo he venido para salvar a los pecadores. O sea que reconocer los pecadores es un acto bien importante para nosotros, porque entonces vamos a reconocer que necesitamos la salvación de Jesús. Y esa actitud nos lleva a dos actitudes más. Una, la humildad, y la otra, la confianza en el Señor. Entonces Jesús instituye, repito, la iglesia que ha llevado la salvación hasta los confines de la tierra. Sobre todo la madre patria, España llevó, ¿verdad?, sobre todo América Latina. Y tenemos hoy que más de la mitad de los católicos están en América Latina. Qué interesante. Hemos tenido ahora dos papas, ¿verdad? Los primeros de América. Uno, sí, descendiente de italianos, el Papa Francisco, pedimos el descanso eterno de su alma, y ahora el Papa León XIV, ya tenemos que acostumbrarnos a nombrar con este León XIV, ¿verdad? El León XIV, como todos ustedes saben, pues nació en Illinois, en Estados Unidos, en Chicago, o sea que su nacimiento es del norte, vamos a decir el norte en el sentido de Estados Unidos, pero descendiente también de personas europeas, de España, de Francia. ¿Sabe que estaba viendo? Yo nací cerca de León, me dice Benavente, Zamora, y sabe que la bisabuela del papá era de León. Bueno, un poquito lejos, pero o sea que tiene sangre también, digamos, española. Y luego él va como misionero de la orden de San Agustín para Perú y pasa muchos años allá, incluso trabajó directamente 20 años, pero luego, entre las veces que fue, que entró, que subió, que bajó, casi son 40 años de misionero que estuvo, ¿verdad? Entonces, incluso él es llamado a ser obispo en Perú, en una población que se llama Chiclayo. He tenido la gracia de estar predicando en Chiclayo y celebrar misa también, donde celebraba misa en algún momento, que era obispo, ¿verdad?, en ese lugar, que también lo escogió el Papa para ser obispo en Chiclayo. Y luego de Chiclayo, el Papa Francisco lo llama a Roma, y además de llamarlo a Roma, luego lo hace no tanto tiempo cardenal. Pero él mismo, cuando se presentó, ¿verdad?, el día que cantaron la gente y tocaron las campanas y hubo humo blanco,
él habló castellano, habló en español también y dio su mensaje a su, a su querida diócesis de Chiclayo. Entonces, para nosotros, para todo el mundo, ¿verdad? Pero para la lengua hispana también nos alegra mucho que haya un papa porque que habla bien el español. Él habla italiano, él habla español, él habla inglés, él habla francés. Me dijeron que habla también alemán. O sea, eh, Dios le ha dado unos dones especiales para exactamente ser papa en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros recordamos cómo oraba la gente por Pedro, repito, así comencé, cuando lo tenía preso Herodes. Por eso nosotros siempre tenemos que orar por el Papa. Una cosa que impresionaba mucho del Papa Francisco era que siempre decía, oren por mí, ora por mí. O sea, siempre tuvo un gesto, no solo de ir a los pobres, a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente que muchas veces ha tenido que salir como migrantes, sino que él era un hombre de una gran humildad. Eso mismo se percibe en este Papa León XIV. Y quisiera decir solo mi opinión, pues no soy un experto sobre eso. Primero, oré mucho, como todos ustedes, llamé también a mucha oración y sabe que había muchas cosas. Qué sé yo, va a durar mucho, va a haber dos papas, va a haber una división, va a haber... Mire, la oración tiene un poder inmenso, eso lo debemos entender, que como iglesia debemos amar al Papa, también debemos respetarlo, debemos creer las verdades que a través de él el Espíritu Santo nos ilumina y nos da su magisterio extraordinario cuando algo lo proclama ex cátedra y el magisterio ordinario, sobre todo sobre los documentos que el Papa dice, ¿verdad? Que aunque ahí no siempre sean, digamos, dogmas de fe, sin embargo, es la doctrina de la Iglesia. Ustedes saben que los papas, por cierto, este es el Papa 267. Hay un argumento interesante que no es el tema que te quiero tratar ahora, de los hermanos separados, hermanos esperados. Dicen, esta es la iglesia que fundó Jesús, pero bueno, un momentico. Jesucristo funda una iglesia sobre Pedro. Ajá. Entonces, no va a decir ahora que la que instituyó Martín Lutero en el siglo XVI en la iglesia, no que la de Cristo, no es así. O los testigos de Jehová en el siglo XVIII, XIX, o nosotros, no digo eso como para dividir. No, la iglesia históricamente, puede demostrar que es la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Quién tiene todos los papas, desde Pedro hasta ahora? Solo la iglesia católica. Y son 267. Este papa es el número 267. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nos ha alegrado tanto? Siempre se alegra la humanidad y la iglesia cuando se elige un nuevo papa. Así como siempre lloramos y nos duele cuando muere también un papa. Esto ha ocurrido mucho en el tiempo de San Juan Pablo II, ahora también el sufrimiento que tuvo el Papa Francisco. Y mucha gente pues también derramó lágrimas porque es un ser muy querido para nosotros, es un padre, un padre. Y si bien es un ser humano, acordémonos que los seres humanos somos débiles, frágiles. A lo largo de la historia ha habido algunos papas también muy pecadores. Pedro mismo negó 3 veces a Jesucristo. Luego el Señor reparó, lo hizo, que reparara cuando 3 veces le dijo, ¿me amas? ¿Me quieres? Sí, pues apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, en el plan de Dios, la iglesia está llevada, está instituida por Jesucristo, está llevada por el Espíritu Santo para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. El sucesor del Papa, de San Pedro, pues es el Papa, el romano pontífice, evidentemente. Luego los sacerdotes somos
los que estamos como ayudadores de los obispos, colaboradores de ellos. Y por eso hay solamente 3 grados del orden sacerdotal. El primero es el del diaconado, ¿verdad? Segundo, el presbiterado. Y el tercero es el episcopado. Episcopado, o sea, el cardenal no es otro orden de sacerdotal, no. El cardenal es un obispo. Todos los cardenales, pues luego vienen hechos obispos. Primero sacerdotes, ¿verdad? Y luego obispos. Y los cardenales, escogidos directamente por el Papa, son como una especie de asesores del romano pontífice, ¿verdad? Para, digamos que, gobernar la iglesia. Que el Papa tiene la misión de enseñar, ahí entra el magisterio, ¿verdad? De santificar, sobre todo por medio de los sacramentos, y luego también regentar, gobernar a la iglesia. Por eso la iglesia tiene un código de derecho canónico. Claro, no de una manera como lo hacen los políticos, porque la iglesia no es una democracia, ni tampoco es una dictadura, por voluntad de Jesucristo, porque hay gente que no entiende esto. Por voluntad de Jesucristo, la iglesia es jerárquica, porque el Papa no se escoge a sí mismo, no es dictador, pero no es como tampoco hacen los gobiernos, que dicen, bueno, son tantos años y aquí ahora viene otro, es cuando el Papa renuncia o cuando el Papa ya muere. Entonces, la Iglesia Católica que Cristo fundó es jerárquica, tiene una jerarquía puesta por Jesús, a la cual hay que realmente conocer, a la cual hay que querer, a la cual hay que amar y por la cual hay que orar. Esta jerarquía está hecha exactamente por los obispos. Cada obispo es, digamos, en su propia diócesis la máxima autoridad después del Papa. O sea, encima de la autoridad de un obispo en la iglesia, solo está una, el Papa. Claro, Jesucristo, por supuesto. El Papa que también es obispo. Y es obispo de Roma. La catedral está en el Laterano, ¿verdad? Esa es la catedral del Papa. No es la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, evidentemente, está la basílica más grande del mundo y es para todo el mundo. Ahí está también el Papa, pero él es el obispo de Roma. Incluso fíjese, si el obispo, el Papa, fuera a visitar, eso ocurre, a un país X y llega a una diócesis, vamos a decir, con un obispo y no con un arzobispo o un cardenal. Quien lo recibe no es el cardenal ni es el arzobispo. El arzobispo es obispo de una ¿cómo les digo? Una ciudad de mayor importancia. Pero el arzobispo es un obispo también. Y luego lo que hay una autoridad que ni siquiera obliga, pero que ayuda a la comunidad, que se llama cuando un país o a veces varios países tienen la conferencia episcopal, que significa se reúnen, ¿verdad?, para también regentar la iglesia de ese lugar. Entonces, y luego hay una unión también, por ejemplo, en toda América Latina, también de los obispos que se unen y luego sacan un documento al respecto. Pero esto es bueno saberlo. Entonces, en el momento que estamos ahora viviendo, el Papa viene de los cardenales, pero en el derecho canónico hubo un tiempo que cualquier hombre bautizado con más de 35 años podía ser Papa. Claro, si escogían uno así, primero lo ordenaban sacerdote, luego lo consagraban obispo, ¿verdad? Lo hacían cardenal y luego ya estaba nombrado papa. Actualmente, pues son 100, en este caso estaban 133 cardenales. Creo que 2 no pudieron por motivo de enfermedad llegar al Vaticano. No sé si votaron de alguna manera, entendí que también podían votar. Sin embargo, pues eran 133 cardenales que estuvieron haciendo un retiro espiritual sin teléfono, eso es importante, sin hablar con nadie, desde que
entraron en lo que se llama el cónclave. Cónclave significa con clave, con llave. Entonces, y todo el pueblo oró realmente por ellos. Entonces, había la opinión de mucha gente. ¿Quién será el que va a ser elegido? ¿Será muy tradicionalista? Y hablaban de un cardenal del África, ¿verdad? ¿O será uno muy progresista? Entonces, claro, a mí me gusta comparar la iglesia y en este caso los cardenales también a un río con mucha agua. Entonces, las aguas que van del lado derecho del río son río, pero hay unas aguas que van del lado izquierdo y también son río. Y hay otras aguas que van en el medio del río y también son río. Así es la iglesia. Por eso la iglesia tiene gente que va más hacia la derecha, otro que es más hacia la izquierda. Lo que hay que respetar siempre es la revelación de Jesucristo, lo que Cristo instituyó. Eso no lo puede cambiar la iglesia. Un papa puede cambiar cosas que son de derecho humano, pero no de derecho divino. Lo que Jesucristo dijo no lo puede cambiar ningún papa, ¿verdad? Lo que Jesucristo instituyó, por ejemplo, los 7 sacramentos, no los puede cambiar ningún papa. Pero la iglesia tiene sacramentales. Los sacramentales sí los puede instituir el papa, porque no los fundó o no los instituyó el mismo Jesucristo. Estas cosas son detalles que conocemos la mayoría, pero algunas personas de pronto necesitan que se refresque esto y algunas de pronto desconocen esta situación. Bueno, vamos a hablar de nuevo de este personaje. A mí me venía a la mente, digo, pues mira, si no sale por todo este, dice, movimiento que hay, un cardenal que sea demasiado, vamos a poner la palabra demasiado, porque no se ponía demasiado tradicionalista o no, demasiado reformista, pues yo voy a colocar uno que esté en el medio. Y al final los cardenales, algunos empezarán eligiendo de acuerdo a sus sentimientos, su parecer, y cuando ven que no sale la votación del que tiene, empiezan a buscar otro. Me comentaban, yo sé que todo ahí era en silencio y no podían decir nada bajo los cardenales, solo el Papa podía hacerlo, pero no sé, lo que he escuchado, que a este obispo de Chiclayo, ¿verdad? Pues fue elegido, no salvo tenía que ser, a ver, 2/3 partes, 89 votos, 88, 89 votos. Pero me comentaba alguien que había la certeza de que votaron por él en general los obispos de Estados Unidos, los obispos de Centroamérica, los obispos de Sudamérica e incluso los obispos de África. Pues un día lo sabremos ciertamente porque el Papa mismo lo va a permitir que algo de esto se sepa. Pero ¿quién lo elige? Claro, lo eligen los cardenales. ¿Pero bajo qué guía? Bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso mucha gente dice, va a salir fulano, va a salir mengano, va a salir... Mire, cuando salió escogido el Papa San Juan Pablo II, los periodistas no decían nada. Cuando salió el Papa Francisco, no estaba entre los 10 o 15 primeros tampoco. O sea, solo Dios sabe a la hora de la verdad. Además, el voto es totalmente secreto. Sí, el que está aquí no sabe por quién votó el otro y no puede decirlo. La máxima reserva es eso. O sea que al final nadie sabe quién va a ser el elegido. Pueden hablar, ¿verdad? Y dirán y miran esto. Pues ha sido escogido, pero es un ser realmente con unas características muy especiales. Vamos a ver, tiene 69 años de edad. ¿Bien? Pues si fuera muy joven, había un cardenal de 50 y pico de años. Diríamos, es demasiado jovencito para ser papa, ¿no? Si pues fuera de 80 y pico de años, ya tiene muchos años, empiezan los achaques, las enfermedades, etcétera. Pues 69 años no es jovencito, pero tampoco es ancianito. Entonces, ese es un detalle muy importante. Solo Dios sabe lo que pasa con la vida de cada uno de nosotros. Yo lo vi muy fuerte, lo vi con mucho ánimo, ¿verdad? Lo vi con mucha alegría, aunque es
una persona que no es muy expresiva, es muy, o sea, es una persona de una gran riqueza interior, o sea que es una persona que sabe guardar también las cosas y vivir también en esa riqueza maravillosa. Entonces, con tantos carismas de las lenguas para poder anunciar la palabra de Dios. Y luego hay unas características que son importantes. Una es de la orden de San Agustín, agustinos. Recordémonos que hubo dos santos que fueron los que escogieron, escribieron las constituciones, los reglamentos de lo que iban a ser luego la vida religiosa. Uno fue San Agustín y el otro fue un santo también muy querido. Todos conocemos su medalla, la medalla de San Benito. Entonces, los agustinos tienen toda una tradición inmensa de San Agustín. San Agustín es uno de los santos más sabios, no solo de los santos, de los hombres más sabios que ha habido en la historia, con la sabiduría del Espíritu Santo, sabiduría de Dios, ¿verdad? Y un hombre, un gran filósofo, o sea, un gran teólogo. San Agustín marcó realmente también la historia de la iglesia. Entonces, por primera vez, un agustino sale nombrado papa. El primero que fue como jesuita fue Francisco. Entonces, hay una riqueza también en los religiosos y en este caso en San Agustín. Él dijo una frase muy hermosa de San Agustín, entre las frases hermosas. San Agustín era muy humilde y decía, con ustedes soy cristiano, pero para ustedes soy obispo. O sea, para indicar su humildad y para indicar que todos somos iglesia. El bautizado es iglesia, el papa es iglesia, el obispo es iglesia, y todos estamos realmente a edificar la iglesia. Bueno, esto ha dado un ambiente, un fresco de alegría, porque él además, me imagino que lo saben, fue nombrado en dos ocasiones el superior general de esa orden religiosa y vivió también en Roma, aparte de que estudió hasta matemática, o sea, tiene doctorado en matemática, teología, tiene varias, también una persona bien preparada, pero además tiene una experiencia inmensa como superior general en dos ocasiones. Y pues conocía pues toda su orden, su congregación religiosa, evidentemente, y viajó por muchísimos países donde estaba extendida la orden, ya iba a decir franciscana, la orden de San Agustín, agustiniana. Entonces, tiene esa preparación también hermosa. Y luego llamó mucho la atención el nombre que él se colocó. A ver, ¿por qué León XIV? Estoy seguro que nadie lo esperaba. Bueno, o casi nadie. ¿Quién iba a decir? ¿Cómo se va a llamar? Algunos dicen, a lo mejor se colocará el nombre de Francisco II. Pues no. Pues el que escoge el nombre, escoge en ese nombre todo, digamos, todo un plan de su ministerio sacerdotal. Eso Juan Pablo II se escogió Juan Pablo, queriendo imitar las virtudes y el estilo de San Juan y de San Pablo. Francisco escogió San Francisco de Asís, ¿verdad? Lo amaba San Francisco de Asís, por otro santo, quizá el santo más grande o uno de los más grandes de la iglesia. Y ahora escoge a alguien que no fue santo. León XIII no fue santo. Y él pone León XIV. Vamos a ver, yo no soy quien para hacer a alguien santo, pero me maravilla porque no han hecho santo a León XIII. León XIII vivió en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero fue un hombre con una importancia enorme. Él escribió la primera carta social, Rerum Novarum,
de las cosas nuevas, porque había en ese tiempo un surgimiento muy grande de lo que era el trabajador, los obreros, y había muchas injusticias con los obreros, los sueldos, etcétera. Entonces escribe esa carta que marca lo que viene a ser la orientación de la Iglesia en la parte social. Esto es sumamente importante. Él vio en una ocasión, así que tenía visiones, hablamos de León XIII, vio la tierra rodeada de una gran oscuridad y de muchísimos demonios. Y él se retiró donde estaba la gente que estaba con él, se fue un rato ante el Santísimo a orar y luego regresó y pidió a todos los obispos del mundo de aquel tiempo que al terminar la misa se hiciera la oración eh, a, eh, a Dios, ¿verdad? O a San Miguel Arcángel para vencer al demonio. Esa oración, que se hizo primero en latín, después en español, estuvo durante todos esos años hasta el Concilio Vaticano II. Pues yo acepto lo que diga la Iglesia, pero me, me da un cierto dolor que realmente no podamos tener esa oración también hoy. No sé si este Papa lo volverá a hacer otra vez, porque había que luchar contra el mal. Entonces esto indica que este Papa se da cuenta de que este mundo está mal. Recordemos lo que decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Sabemos lo que ha dicho la Virgen también de tiempos difíciles, de desasosiego, decía la última, vientos destructivos. Entonces, yo creo que tiene una misión de luchar contra el mal. Evidentemente, toda persona bautizada lucha contra el mal. La vida es una lucha entre el trigo y la cizaña. Pero al escoger a este hombre, tiene que darnos a nosotros una manera de una luz para decir, mire por dónde voy. Otra cosa, eh, León XIII fue el que consagró el último día del siglo XIX y el primero del siglo XX, a medianoche, la Iglesia al Espíritu Santo. Y hubo una religiosa que se acaba de canonizar hace unos cuantos meses, ¿verdad? No es muy conocida, por cierto. Algunos la llamaron la abuelita de la renovación carismática, que se sintió el llamado de Dios de escribirle al Papa, al Papa Benedicto. Perdone que tengo tanta cosa que quiero decir al Papa León XIII, ¿verdad? Y entonces ella le escribió y le dijo, hay tantas novenas a tantos santos y no hay una al Espíritu Santo. Y el Papa le hizo caso y le mandó muchísimos también, la recibió Elena, se llamaba, Elena Guerra, santa canonizada, que a ella debemos también el que el Papa León XIII consagrara la Iglesia y el siglo XX al Espíritu Santo. De hecho, luego llegaría otro Papa, Juan XXIII, que es el que convoca al Concilio Vaticano II. Y luego viene la renovación en el Espíritu del año 1967, y evidentemente estamos en un tiempo en que se necesita como nunca el Espíritu Santo. Para mí, escoger el nombre de León XIII está indicando que además de luchar contra el espíritu del mal, él va a ser abanderado también del Espíritu Santo. Es una opinión mía al escoger este hombre, porque tiene que ver el haber escogido el nombre de León XIII para él, León XIV. Entonces vamos a estar en una época que además decía también San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Considero, esto es una opinión mía nomás, que cuando la Virgen dijo en Fátima y también en Medjugorje, mi inmaculado corazón triunfará, es porque va a haber un nuevo Pentecostés. Otra cosa, fíjense que cuando el Papa León XIV, ¿verdad?, toma, digamos, la cátedra de Pedro, era el día de la Virgen
del Rosario de Pompey. No muy conocido por mucha gente. Sí he tenido la gracia de estar en ese lugar, por supuesto, para la gloria de Dios. Y él aquí nombra a la Virgen María. Hay otro detallito que luego veremos. Y aquí ya, pues exactamente a la Virgen del Rosario de Pompey. ¿Por qué? Para entender que el Rosario es importante, que la Virgen es importante. De tal manera que va a ser un papa mariano, un papa carismático, o iba a decir un papa exorcista. Bueno, todos los obispos son exorcistas. También el papa es exorcista, que va a luchar contra el mundo del mal. Un detalle que me encantó también, ¿sabe que el papa lo escogió a él, el papa que llama Cielo, Papa Francisco, para que fuera a Roma? En Roma hay unas congregaciones, no se refiere a congregaciones religiosas, sino cardenales que son los que ayudan al Papa, qué sé yo, en distintos grupos, en la fe, por ejemplo, con los sacerdotes, con la parte social, con las misiones. El Papa lo llevó para la congregación de los obispos. O sea, el que tenía un equipo, escoge los obispos, era él, claro, el Papa firma, evidentemente al final el Papa también pues y este otro. Y hay gente que pone candidatos en las conferencias episcopales, obispos, y también una consulta que hace la iglesia. Pero quien tenía que coordinar todo eso era este Papa nuevo que tenemos ahora. Lo cual significa que hay un conocimiento de él, de los obispos del mundo. O sea, los obispos que han sido consagrados, ¿verdad?, en estos 2 últimos años pasaron por las manos del Papa que tenemos ahora, León XIV. Y los que ya eran antes han tenido que pasar también por su mano, porque los obispos todos tienen que ir prácticamente de alguna manera a consultar, a darle también, qué sé yo, en las auditorías, etcétera, consulta, porque él era esta misión que tenía. Eso es importantísimo. O sea, que quien sube a la silla de Pedro es el que más conoce a los obispos. O sea, no hay probablemente, no sé si habrá alguno más, que conozca de tal manera a los obispos, no solo por fuera, sino también por su trabajo apostólico, que el Papa. ¿Qué significa esto? Que para ayudar a la unidad, Dios ha colocado a alguien muy preparado también para esto. Fíjense, una de las cosas que le dijeron los cardenales antes del cónclave como tal, o sea, lo que dijeron entre ellos, el obispo que se escoja o el cardenal que se escoge, porque es obispo y cardenal, tiene que ser alguien por la unidad. O sea, que los cardenales dijeron, tiene que ser alguien que busque por la unidad. La unidad, la unidad. Él habló de unidad también, habló también de paz. Yo había sentido en mi corazón, y el que escoja tiene que pedir por la paz. Y entonces yo dije a alguien que estaba a mi lado, y una de las cosas que más repitió él fue la paz, la paz, la paz. Por cierto, en un momento difícil en que está empezando otra guerra entre dos países muy poderosos, que son la India y Pakistán. Algunos de ellos tienen sus armas también nucleares. Entonces, él también habló de que Dios nos quiere mucho a todos y habló de la paz. No fueron las frases exactas que la Virgen dijo en Medjugorje, pero sí dijo la paz en el mundo, paz en las familias, paz en los corazones también. Entonces, tenemos una serie de cosas que nos llevan a, a alegrarnos, a darle gracias a Dios, también nuestro Señor, porque tenemos un hombre escogido por el Señor. Ahora van a empezar a criticar a algunos, usted sabe que siempre pasa eso. Acuérdense que al árbol que se le tira piedras es al árbol que tiene fruto, pero va a marcar realmente también el tiempo que le ha tocado vivir como papa este hombre grande de Dios. Voy ahora a leer un detallito que me mandaron ayer muy bonito. El emblema del Papa León XIV es un símbolo de unidad y de fe. Saben que cada obispo y cada papa tienen un emblema, tienen un escudo. Acuérdense,
Juan Pablo II era totus tu, ¿verdad? Todo tuyo. El recién elegido Papa León XIV ha adoptado un escudo cargado de simbolismo y arraigado en la tradición agustiniana. En su diseño destaca el corazón sobre un libro emblema de la Orden de San Agustín, que representa el amor por la sabiduría y la búsqueda de la verdad en Cristo. Su lema, lo digo primero en latín, porque es correcto, en latín, in illo uno unum, ahora en español. Todos los cristianos somos uno, la unidad. Inspirado en San Agustín, por cierto. Nos recuerda que en el único somos uno, llamándonos a la comunión y la fraternidad en la fe. Además, el escudo incorpora un lirio blanco, símbolo tradicional que se asocia con la Virgen María, reflejando la profunda devoción mariana del Santo Padre, más o menos lo que estaba comentando antes. Este emblema no solo es un reflejo de identidad espiritual, sino también un llamado a la unidad de la Iglesia en tiempos de desafíos. Y pues, ¿qué nos toca decir ahora? Darle gracias a Dios y ahora orar por el Papa, querer al Papa, seguir al Papa, porque es el que el Espíritu Santo, sirviéndose de los cardenales, ha escogido para este tiempo. Y no tengo la menor duda de que también la Santísima Virgen María lo ha escogido. Estos días, 2 días antes, me mandaba un mensaje con una de las videntes también de Medjugorje para que orara también por la elección del Papa, lo estaba haciendo. Estoy seguro que lo escribió a muchas personas más. Y ahora yo, ustedes desde esta humildad y de este momento de ser instrumento de barro también, les digo, tenemos siempre que orar. Acordémonos que el mensaje más repetido por la Virgen María en Medjugorje es la oración. Oren, oren, oren. Y por eso sin oración no se funciona. Por eso necesitamos orar por nosotros, por la familia, por el país donde estamos, por el mundo entero, por la Iglesia y también por el Santo Padre León XIV. Muchas gracias por su atención. Es un placer para mí. Estoy predicando este fin de semana un retiro que se llama Sanación de los 7 pecados capitales. No sé los pecados capitales que tengan ustedes, ¿no? Pero saben que hubo un santo en los primeros siglos que pensó que era mucho. Había otro pecado que lo llamaba la tristeza. Después el Papa Gregorio I, pues ya colocó los 7 pecados capitales. No están en la Biblia señalados, sí están como pecados, pero separados. O sea, no hay un lugar en la Biblia donde diga los 7 pecados capitales, evidentemente. Entonces, oren mucho porque necesitamos predicar bien este retiro. Es el segundo retiro que predico con este tema, pero la gente está ahora un poco alborotada con esto. Apenas le dijo a alguien, vamos a predicar un retiro sobre sanación de los 7 pecados capitales, ya me pidieron me pidieron en Paraguay, ya me pidieron también en México. Y donde, pues aquí también venga a predicar un retiro. Seguro que yo iba a pedirme ahora en Barcelona, o en Tarragona, o en Cataluña, no sé, en todas esas partes. Necesitamos sanación de los 7 pecados capitales porque son la capital significa cabeza, viene de latín. Son las cabezas del mal o las raíces de los demás males. Entonces pidamos al Señor que nos ayude a vencer los pecados capitales, todos, pero sobre todo la soberbia, que es el más grande de todos, ¿verdad? Y que la Santísima Virgen María, que es la más humilde de las criaturas, acordémonos que Jesús no es criatura, es creador, interceda también por todos nosotros. Les prometo encomendarles, si Dios quiere, el próximo lunes voy para Medjugorje, Dios mediante. No, la envidia es mala, por si acaso, Jordi, por si acaso. Les prometo orar por todos ustedes en el momento de la aparición, si Dios quiere. Oren también por eso, porque vamos con un grupo de 60 personas a hacer un retiro bien espectacular
sobre la Virgen María como esperanza. Entonces, no dejen también de orar también por esto. Cuando oren por mí, oran por todos ustedes, porque yo siempre oro porque oran por mí. Les bendigo con mucho cariño, doy gracias al Señor. Gracias, Jesús, por la elección de este Papa, que lo estoy llamando a propósito continuamente para que pues, ya empecemos a ser familiares con León XIV, que sea un león auténtico, ¿no? En el sentido bueno de la palabra, de la fuerza, del ánimo. Estoy seguro que va a ser así. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado desde Medjugorje. Gracias, Padre. Gracias por acercarnos a la figura de ya nuestro amadísimo Papa León XIV. Vamos a rezar mucho por él, muchos unos por los otros, unidos a Pedro, ¿eh? Gracias también a todos vosotros por conectaros y, como siempre decimos, haced viral esta enseñanza, no por el Padre Inocencio, que es un instrumento, como lo soy yo un instrumento inútil, pero es un instrumento, pero para acercar más almas a Cristo. Gracias a todos. Gracias, Padre. Chao, hasta la próxima. Dios les bendiga a todos ricamente. Saludo a todos los que se conectan continuamente. Es imposible nombrarlos a cada uno, pero los llevo en mi corazón y en mi oración. Gracias, Padre. Un saludo y nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene.